Y vamos a ir con un tema sumamente interesante. Ya vamos a hablar, Cristian, y tú ya estás dispuesto para hacerlo, respecto al aumento del sueldo mínimo a contar del próximo mes, que ya quedan días. Sí, del 1 de julio, recordemos que el sueldo mínimo actualmente está en 460.000 pesos y una promesa de gobierno señalaba que iba a aumentar en este periodo en 500.000 pesos, incluso podría aumentar más. Entonces, ¿esto cómo afecta a las empresas principalmente? Porque al trabajador lo afecta de forma positiva, que aumenten el sueldo siempre es bueno, pero la empresa de alguna manera se ven afectada a la hora de poder financiar, ¿cierto?, estos sueldos, sobre todo a pequeñas y medianas empresas. Y para eso, ahorita no sé si está ya conectada, tenemos a la abogada Gabriela González de Auditeris para hablar de este tema que obviamente afectan a las empresas, afectan a los trabajadores y ver cómo están preparadas las empresas para poder ya, desde el 1 de julio, aumentar en 500.000 pesos el sueldo mínimo. Gabriela, ¿cómo estás? Bienvenido a Tu Mañana, muchas gracias por estar con nosotros y hablar de este tema importante para toda la gente acá del país. Hola Cristóbal, buenos días, ¿todo bien por acá? Muchas gracias. Excelente, estamos hablando con Anita sobre el aumento de estos 500.000 pesos que, según mi opinión, no afectan para nada al trabajador, lo beneficia, pero la empresa de alguna manera podría todavía, si es que no están preparadas, generar algún tipo de desorden financiero y sobre todo empresas que no llegan a fin de mes, ¿cierto?, con una solvencia para poder pagar imposiciones o pagar sueldos a los trabajadores. En base a eso, Gabriela, cuéntame, ¿todavía está esa sensación de empresas o pymes que están desprotegidas frente a este aumento? Sí, bueno, mira, efectivamente, como tú bien señalaste, Cristóbal, para el trabajador esto siempre va a ser una buena noticia. No se trata de la imposición de una ley que lo perjudica, sino que al contrario siempre va a ser bienvenido, ya un aumento extra en la remuneración. Y sobre todo también porque esto viene a proteger de cierta manera al grupo o a un grupo, un porcentaje de trabajadores importantes que vendrían siendo como los más, los que tienen los menos ingresos en este país. En relación a las empresas, en ese caso sí tienen en definitiva alguna afectación por este incremento. Sin embargo, el Estado, cuando dicta esta ley, también crea paralelamente un plan que está destinado a apoyar a las micro, a las pequeñas y a las medianas empresas, estableciendo un plan, básicamente, o diseñando un subsidio que les va a permitir compensar, de cierta manera, este costo extra en la remuneración de los trabajadores. Claro, y estas medidas, ¿cómo se acogen las empresas? ¿Existe un mecanismo oficial, gubernamental, donde ellas postulan? ¿Es automático? Por favor, me gustaría que nos contara, y a la gente, sobre todo, que tiene pequeña y mediana empresa, que está preocupada por este tema, ¿cómo se pueden acoger a esto? Yo sé que muchas empresas ya están en este sistema, pero otras que quizás recién se vienen enterando que sube el sueldo mínimo este 1 de julio, ¿qué deberían hacer? Efectivamente, este subsidio está diseñado, como te comenté, para las micro, para las pequeñas y para las medianas empresas. No es automático. Se tiene que efectuar una postulación en la página del Servicio de Impuestos Internos, rellenar el formulario preestablecido que tiene el servicio y luego el servicio, con la información de la renta que maneja de las empresas o, en su defecto, la información comercial que se vaya registrando durante el año donde se postula a este subsidio, va a determinar entonces si la empresa se puede acoger a este subsidio y, en el caso de estar básicamente amparada entonces por esta protección, en qué escala o qué tramo de montos van a ser objeto del beneficio. Ya, entonces son niveles dependiendo, me imagino yo, del tipo de empresa y otros elementos de su constitución. Gabriela, cuéntame, también sabemos y estamos claros que las horas de trabajo han disminuido y paulatinamente, progresivamente, va a ir bajando hasta 40 horas, ¿verdad? Ahora, ¿qué relación tiene el sueldo mínimo con esta hora? Porque también me imagino yo que habrá que adecuar horario, habrá que adecuar este dinero, estos 500.000 pesos a las horas de trabajo que también están bajando. Coméntame cómo se da esta relación y cómo pueden converger, ¿no es cierto?, esta disminución de horas de trabajo con el aumento del sueldo mínimo. A ver, son dos leyes distintas, pero que convergen perfectamente bien.
La disminución de la jornada ordinaria de trabajo no afecta en caso alguno el incremento del sueldo mínimo. Por lo tanto, si la empresa, al dar cumplimiento a esta normativa que rebaja la jornada ordinaria, ya sea a 44 horas o que el empleador de mutuo propio haya decidido de una bajar a 40 horas, no afecta en ningún caso la remuneración base o el sueldo mínimo que recibe el trabajador. Por lo tanto, si el trabajador va a trabajar, valga la redundancia, menos horas por disposición legal, eso no afecta en ningún caso la remuneración del sueldo mínimo, que aumenta a 500.000 pesos a contar del 1 de julio. Por lo tanto, en resumen, baja la hora y aumenta la remuneración, pero siempre que sea relacionada al sueldo mínimo. Ya, obviamente convergen de una manera bastante efectiva, sobre todo beneficiando al trabajador, que es la medida por la cual nació y se gestó estas nuevas disposiciones de aumentar el sueldo mínimo y también bajar las horas laborales para tener una mejor calidad de vida. Ahora, según tu experiencia, ¿cierto? En la empresa en que laboras, una empresa de asesoría laboral, contable, jurídica, ¿qué impacto podría tener en el comportamiento laboral de los trabajadores? ¿Aumentaría la satisfacción laboral? Quizás habría conflictos con las empresas. No sé, ¿qué podría afectar o qué podría cambiar el mercado laboral estas medidas? Desde un punto de vista del trabajador, la verdad que todas estas medidas vienen a complementar ya un plan de gobierno que tenía el presidente al momento de su campaña y que lo que busca básicamente es mejorar las condiciones personales y familiares del trabajador. Sabemos que la rebaja del horario de la jornada ordinaria implica que la persona tenga mucho más tiempo para poder estar con su familia. Por su parte, las empresas con sus trabajadores no deberían tener ningún inconveniente, porque las empresas están obligadas básicamente a dar cumplimiento a estas dos normas. No es facultativo decidir si la empresa va a adoptar la rebaja de las 40 horas o decide no acogerse a dar cumplimiento a la ley de sueldo mínimo. Por lo tanto, son leyes que deben cumplirse sí o sí. En ese escenario es importante que las empresas estén debidamente asesoradas para no generar estos conflictos. Si vamos a implementar la ley de las 40 horas, o sea, rebajando una hora, que es lo que es este primer periodo de la ley, o vamos a rebajar a 40 horas de mutuo propio, es importante que todo el plan de implementación de esta normativa se encuentre debidamente ajustado a la ley. Si está ajustado a la ley, no debería generar inconvenientes ni tampoco problemas con los trabajadores. Y lo mismo para el caso del aumento del sueldo mínimo. Es relevante que las empresas sobre este punto cuenten con una debida asesoría. Ocurre que hay muchas empresas que se encuentran dentro de estos rangos que están definidos en estas políticas públicas para apoyar a las micro, las pequeñas y las medianas empresas, y que por desconocimiento también, tanto en los ingresos que perciben de manera anual o en la forma de poder postular al beneficio, no pueden acceder a ellas. Muy bien, Gabriela. Bueno, finalmente señalar que Auditeris es una empresa que lleva más de 50 años de trayectoria en asesoría laboral, legislativa, tributaria, de outsourcing, administrativa, y que asesora, ¿cierto?, a empresas. Me gustaría que me hablaras de Auditeris y cómo puede ayudar, ¿cierto?, en esta gestión. Como tú bien lo decías, hay empresas que a lo mejor no están bien preparadas y con una buena asesoría podrían tratar muy bien este tema. Bueno, efectivamente, Auditeris es una empresa que lleva muchos años dentro del mercado, está compuesta por diversas áreas. Ya dentro de ella tenemos un área laboral, un área contable, tributaria y la otra parte legal. Todas estas áreas trabajamos de manera conjunta para poder dar efectivamente un cumplimiento íntegro, no solamente a la normativa laboral, sino que también la forma en la cual se lleva a cabo, y paralelamente también hacemos las asesorías que correspondan para poder determinar si las empresas se pueden acoger a estos beneficios o poder hacer las adecuaciones o adaptaciones necesarias para que dentro del marco de la norma puedan acceder a estos subsidios o a estos planes que están establecidos por el Estado, y no solamente de un punto de vista de subsidios, sino que también aquellos beneficios tributarios que podrían llegar a obtener en la medida que cumplan con las exigencias legales. Y para ello entonces resulta ahí en ese punto esencial que las empresas cuenten con esta debida orientación, con esta debida planificación para poder obtener, por una parte, las mejores decisiones, evitar los conflictos que se puedan generar con sus trabajadores, y por la otra parte acceder también a todos los beneficios, tanto en subsidios como tributarios, que la ley establece para las empresas. Muy bien. Muchas gracias, Gabriela, por estar con nosotros en tu mañana, también por poder contarnos toda esta noticia en relación a las empresas, sueldo mínimo y cómo va a afectar
al trabajador y a la empresa. Así queremos desearte un excelente día y muchas gracias por estar en tu mañana, por conversar y poder enterarnos de todo aquello. Muchas gracias. Muchas gracias, que estén muy bien. Hasta luego. Hasta luego, Gabriela. Gabriela González de Auditeris está con nosotros hablando sobre el aumento de 500.000 pesos.